¿Y qué les parece, hermanos, si hacemos una oración agradeciéndole a Dios la oportunidad de estar aquí esta mañana y también, pues, que, como decía Mark, el Señor hable a nuestras vidas? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos expones a través de ella, Señor. Te pedimos que nos hables, que transformes nuestros corazones y, como hemos leído en Jueces, Señor, que nos hagas libres de nuestra idolatría, de la esclavitud de nuestros propios corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces leímos ya la primera parte de nuestro capítulo 6 de Jueces, la historia de Gedeón, bastante conocida. Y bueno, la predicación de esta mañana está titulada Remordimiento o Arrepentimiento. Y vamos a leer los primeros 6 versículos para recordar un poquito lo que ya leímos. Dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces tenemos el patrón que se vuelve a repetir constantemente en Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué significa esa frase? Que los hijos de Israel dejaron a su Dios para seguir dioses falsos. Siguieron específicamente a Baal y a Astarot. Esa es la trama de nuestro libro en Jueces. Los hijos de Israel abandonan al Dios verdadero para seguir ídolos. Y entonces hemos estado explicando qué significa la idolatría. No quiere decir simplemente tener una imagen o una figura de yeso a la cual nosotros nos arrodillamos. Es una situación en el corazón, que hay una cosa o una persona o una actividad o un deseo que toma el lugar que le pertenece a Dios. Y en resumidas cuentas hemos dicho que aquello de lo que queremos extraer nuestra felicidad o nuestra paz, eso se vuelve nuestro Dios. Aquello que es lo más preciado para nosotros, a lo que le dedicamos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestras ilusiones, nuestros sueños, eso es nuestro ídolo. Las cosas en el mundo en sí no suelen ser malas. Lo malo es el uso que le damos, ¿verdad? Entonces el dinero no es malo, pero muchas veces lo idolatramos. Esperamos tener nuestra paz y nuestra felicidad en el dinero y no en Dios mismo. Y lo mismo pasa con amistades, con el trabajo, con nuestras propias habilidades, con nuestro éxito. Queremos que de esas cosas venga nuestro gozo y no del Señor mismo. Eso es lo que está haciendo Israel, al menos en este sentido espiritual, es lo que está haciendo Dios al escribir por medio de sus autores inspirados y enseñarnos los principios espirituales a través de estas narraciones históricas. Y lo interesante de este nuevo capítulo es que el enemigo se llama Madián. Y como hemos dicho, es una espiral descendente. La idolatría cada vez se hace más cruel, más dura, al punto tal que ahora Israel se es obligado a abandonar sus hogares. Si leíste con atención, te pudiste dar cuenta
Dice ahí en el versículo 2, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Mira, es tan severa la opresión, la esclavitud, que tienen que abandonar sus casas y encontrar refugio entre las montañas. Y también es algo muy interesante que Madián era como una especie de gente, de tribu de bárbaros. Si te fijas, no hace mención de un rey. Cuando vienen e invaden a Israel, no es un escuadrón militarmente organizado. Simplemente dice ahí que venían como langostas por la cantidad de gente que había. A Madián no le interesa subyugar a Israel y hacerlos sus tributarios. ¿Qué es lo que está haciendo Madián? Vienen y se gastan o consumen todos los bienes que produce la tierra de Israel. Están dejando a Israel en quiebra, porque cuando es la hora de la cosecha, entonces cuando están dando frutos los campos, entonces viene Madián y consume todo, sus ganados, todo lo que ellos producen en el campo, y entonces Israel tiene que ir a ocultar comida a las cuevas y refugiarse ahí. Mira qué interesante es esta nueva esclavitud, que los ha hecho salir de su lugar, que los ha hecho construir refugios que realmente no son refugios, que no los protegen en verdad, y también que ellos siguen trabajando la tierra, siguen cuidando de sus animales, pero no pueden disfrutar de su propio trabajo por la idolatría, por la esclavitud en que han sido sometidos por la idolatría. Y entonces, no solo es la esclavitud más severa hasta ahora, también es el verdugo o de quien están siendo esclavizados. Tampoco es una nación poderosa, ni siquiera es una nación, es un montón de gente como nómadas, que no tienen una organización, no tienen poder verdadero. Pero es que la ausencia del Señor los ha hecho tan débiles, tan proclives a ser destruidos y conquistados, que incluso Madián los puede someter. Y esta es la mecánica de la idolatría. Ellos siguen trabajando, siguen esforzándose, luchan por sentir refugio, pero no lo encuentran. Y no pueden disfrutar del trabajo, del fruto de su propio trabajo. Todo lo que está haciendo su idolatría es destruir el placer por vivir en este mundo. No pueden disfrutar sus casas, no pueden disfrutar la tierra abundante que Dios les ha dado. Y entonces tienen que huir a las montañas, tienen que esconder las miserias que les quedan después de que vienen y los invaden. Y es lo que pasa en nuestras vidas. La idolatría, el quitar a Dios del lugar que le pertenece en nuestro corazón, hace que sigamos trabajando, pero que no disfrutemos los frutos de ese trabajo. Y hace que construyamos refugios y fortalezas que al final realmente no nos protegen. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Hermanos, entonces Madián está conquistando Israel, los tienen esclavizados. ¿Y qué hace Israel después de haber pecado y de haber sufrido las consecuencias de su pecado? Clama al Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Es muy interesante la respuesta, tienes que notar con cuidado lo que Dios hace en respuesta al clamor de Israel. Él les levanta
a un profeta. ¿Por qué Dios les levanta a un profeta? Ellos no necesitan un sermón. ¿Qué necesitan? Que Dios con su poder los libere de la opresión de Madián. Al menos Israel cree que eso es lo que ellos necesitan. Pero Dios sabe perfectamente cuál es la raíz del problema. Sabe perfectamente por qué ellos han caído en esclavitud. Ellos quieren ser librados de sus situaciones. Dios quiere librarlos del problema en su corazón. Quiere actuar en el problema de raíz. Y entonces, Dios no es que está siendo duro con ellos. Dios está siendo misericordioso. No es como muchas veces cuando una mamá escucha al niño que está llore y llore y le da el celular para que se calle. Cállate, mira, para que te entretengas. Dios va y le da la solución verdadera que necesita. A lo mejor este niño necesita atención, necesita comida, necesita que le cambien el pañal. Bueno, Dios envía a un profeta porque no quiere nada más cambiar sus circunstancias, quiere transformar sus corazones. Y entonces hay algo muy interesante que tenemos que entender en los versículos 6 y 7. El pueblo de Israel clama, pero ¿por qué clama? ¿Clama porque están arrepentidos o claman por las consecuencias que están sufriendo? ¿Entiendes cuál es la diferencia? Ellos no claman porque les duele su corazón. Ellos claman porque les duele la opresión de los madianitas. Ellos no claman porque les duele haber perdido su comunión con Dios. Claman porque les duele haber perdido el tiempo de paz y prosperidad que tenían. Ellos están experimentando remordimiento, dolor por las consecuencias de su pecado, pero no están verdaderamente arrepentidos, porque no les duele su pecado, no les duele haber traicionado nuevamente a su esposo, sino las consecuencias. Y mira, hay un versículo en 2 Corintios 7:10 que nos expone bien esta diferencia. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza según el mundo, y esto ya lo voy a agregar yo, produce remordimiento para muerte. El ejemplo más vivo de esto es el ejemplo de Judas. Judas no estaba arrepentido. Judas sintió remordimiento. Tenía tristeza según el mundo. Y entonces por eso Judas, en vez de irle a pedir perdón a Dios y arrepentirse de su pecado, se colgó por el remordimiento de la culpa. Una tristeza según el mundo. Y es lo que está pasando con Israel. Tienen tristeza según el mundo. Y entonces Dios envía a un profeta porque necesita arreglar su corazón antes de arreglar sus circunstancias. Hermanos, cuando nosotros éramos niños y nos decían, no te comas eso o no salgas, y nos salíamos toda la tarde, y cuando llegábamos a la casa estaba nuestra mamá o nuestro papá esperándonos con el cinto, y nada más de verlo nos poníamos a llorar. Pero entonces no llorábamos porque habíamos desobedecido a Dios, a los padres. Llorábamos porque veíamos el cinto, porque veíamos las consecuencias de la desobediencia. No llorábamos porque nos dolía nuestro corazón decir, defraudé a mi papá o a mi mamá y lo desobedecí. Llorábamos porque veíamos el cinto y decíamos, nos van a tocar de perdido 3 o 5, no sé. ¿Qué tan grave había sido la falta? Eso es lo que está pasando con Israel.
Ellos quieren ser librados de Madián por las circunstancias. No están clamando a Dios porque anhelan la comunión con el Señor. Lloran porque han perdido sus cosechas, sus animales, sus casas, pero no lloran porque han perdido al Señor. Y no sé, de adultos incluso hacemos estas cosas. Una persona que roba en el trabajo sigue robando y robando y robando hasta que lo descubren. Y cuando lo descubren y lo exponen públicamente, entonces muchas veces se ponen a llorar. Y entonces, ¿por qué lloran enfrente de todos? Por la vergüenza, porque se sienten señalados, pero no por el robo en sí. Porque si fuera por el robo en sí, entonces lo hubieran dejado de hacer desde hace tiempo. Muchas veces pasa eso con los criminales. Los agarran la policía y van llorando ahí en la camioneta de la policía. Pero porque les duelen las consecuencias de sus crímenes, no el crimen como tal. Hermanos, en el remordimiento no hay tristeza por el pecado. No hay tristeza por haber lastimado y defraudado a Dios. Es una tristeza egoísta. Es una tristeza centrada en uno mismo. El remordimiento es un sentimiento horizontal, no vertical. El remordimiento siempre se trata de nosotros mismos. Ay, ¿cómo me está afectando esto? Ay, ¿cómo sufro las consecuencias? Ay, qué mala suerte tengo. Y el remordimiento, a final de cuentas, termina nada más haciéndonos sentir mal con nosotros mismos y odiar nuestra vida. Y nos hace sentir humillados, pero no de una manera saludable y transformadora. Nos hace sentirnos inútiles, despreciados, y al final de cuentas, ese sentimiento no sirve de nada, porque decimos, ya no lo vuelvo a hacer. Y a los 3 días estamos haciéndolo nuevamente. Esta es la clave del remordimiento. El remordimiento siempre se trata de nosotros. Cuando una persona siente remordimiento y no tiene arrepentimiento, convicción verdadera del pecado, te va a decir, es que Dios no me va a perdonar, es que Dios no me va a aceptar. Necesito primero solucionar esa situación, cambiarla. ¿Por qué te dicen esas cosas? ¿O por qué nosotros decimos esas cosas a veces? El remordimiento. El remordimiento está enfocado en el yo y solo en el yo. Y por lo tanto, no puede haber un cambio verdadero. El Señor sabe estas cosas, hermanos. Por eso envía a un profeta. Sin embargo, el arrepentimiento, por otro lado, se enfoca en Dios. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque hemos faltado a Dios. ¿Por qué nos duele el pecado? Porque es algo que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. El remordimiento se enfoca en ti. El arrepentimiento se enfoca en Dios. Cuando se enfoca en nosotros ese remordimiento, lo único que hacemos es minimizar nuestras faltas y justificar nuestros errores. Pero cuando es arrepentimiento verdadero, que está enfocado en Dios, no necesito minimizar mis errores, porque el perdón de Dios es más grande. No necesito justificarme, porque Dios me justifica con su gracia. Puedo aceptar mi culpabilidad, porque también hay un perdón más grande que lo que he hecho. Pero no en el arrepentimiento, en el remordimiento, porque se trata solo de nosotros y no de Dios. Ahora, hermanos, tenemos que preguntarnos si lo que nosotros
constantemente sentimos es remordimiento, dolor por las consecuencias o arrepentimiento, dolor por el pecado en sí. Y sabes, en la semana estuvimos estudiando nuestra confesión bautista y acerca de la providencia de Dios. Y en uno de los párrafos de ese capítulo sobre la providencia de Dios, se expresa muy claramente que Dios deja por algún tiempo a sus hijos luchar con los pecados, con el propósito de que nosotros crezcamos y desarrollemos una dependencia de Él. Hermanos, es normal para el cristiano pecar y caer. Sin embargo, esos pecados y esos fracasos que tenemos constantemente son graduales. No es un estancamiento. Fracasas, pero creces, aprendes y vas avanzando progresivamente. Pero siempre vas a estar equivocándote, porque no somos perfectos aún. El Señor nos hará libres completamente de pecado cuando nos glorifique en la eternidad. Pero ahora estamos sujetos a la corrupción de nuestra carne y pecamos. Pero en todo ese pecar hay un constante crecimiento. Sin embargo, cuando lo que nosotros experimentamos es remordimiento, volvemos a caer en los mismos pecados y en los mismos pecados y no hay verdadero crecimiento. El que es chismoso sigue siendo chismoso. El que es enojón sigue siendo enojón. El que es inmoral sigue siendo inmoral. Y sigue enfocándose en sí mismo, porque solo siente remordimiento y no hay un arrepentimiento verdadero. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para discernir si realmente tenemos arrepentimiento o es solo remordimiento? ¿Sabes? No hay recetas secretas. Es fácil. Solo hay una cosa. Necesitamos su palabra. Los salmistas constantemente están diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra. Constantemente están diciendo que si hay algo que puede ayudarlos a ver su pecado es la palabra de Dios. Incluso Santiago hace una ilustración acerca de un hombre que se mira en el espejo. Pero si aquella persona persevera en la ley de Dios, podrá ver su propio pecado. No es una miradita y ya, sino que es una observación cuidadosa, meditar constantemente en la Biblia. Y es lo que va a hacer el Señor, por eso les envía al profeta. Mira, vamos a leer el siguiente versículo, el 8. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El Señor hace dos cosas. En primer lugar les dice lo que yo he hecho y lo que ustedes han hecho. Yo los libré, ustedes han sido infieles y se han entregado a otros ídolos. Ahora, hermanos, ¿cuál es la segunda cosa que el Señor hace? El Señor les predica el Evangelio. Les predica el Evangelio. Ahora vas a decir, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. ¿Cómo les va a predicar el Evangelio si Jesús todavía no aparece? Bueno, en primer lugar, porque Él hace una referencia a lo que Dios hizo por Israel en Egipto. Los libró de la esclavitud de Faraón. Una esclavitud mucho mayor que la que podían
desarrollar los madianitas. Era un rey muchísimo más poderoso que los madianitas. Israel era una nación muchísimo más pequeña que lo que eran ahora. El Señor habla acerca de Egipto. Y si recuerdas cuál fue nuestro tema en Marcos, es que Jesús está llevando a cabo un éxodo más grande, un éxodo espiritual. De eso se trata la historia del éxodo. Estaba anticipando la liberación del pueblo de Dios por medio de un Salvador. Y en el caso del éxodo, Dios utilizó a Moisés. Pero el éxodo al que apuntaba ese éxodo es al éxodo que logró Jesús. Ahora, fíjate bien toda la información que tenemos en Éxodo. Dios utilizó algunas plagas, pero hubo una en especial que logró la liberación. Y esa plaga fue la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios, por medio de Moisés, en Éxodo 4:23, le dice a Faraón, Faraón, tú no quieres dejar ir a mi hijo, refiriéndose a Israel, y por lo tanto yo voy a matar a tu hijo. Y entonces, por esta razón, envía la plaga de los primogénitos. Pero Dios también les dice cuál era la solución para que los primogénitos de cada hogar no murieran. ¿Y cuál es? Van a sacrificar un corderito por casa y van a pintar con su sangre los dinteles de las casas. Y entonces a ese corderito se le llamó la Pascua. Entonces el ángel exterminador del Señor pasaba por cada hogar y donde veía la marca de la sangre, no entraba para matar al primogénito. Pero en los hogares donde no había la marca de la sangre, el ángel exterminador llevaba a cabo el juicio y mataba al primogénito, al punto tal que mató a los primogénitos de Egipto, incluyendo la misma casa del faraón. Ahora, hermanos, Pablo en 1 Corintios 5:7 nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Él es ese cordero que mancha el dintel de nuestras casas para que Dios no ejecute el juicio que nosotros merecemos. Y hay algo más interesante aún, que esa plaga de los primogénitos, murió el primogénito de Faraón por su pecado. Pero en la Pascua muere el primogénito de Dios. Muere el Hijo eterno para que no mueran los hijos adoptados. Muere el Hijo sin pecado para que no mueran los hijos pecadores. El Señor les estaba predicando el Evangelio por medio de su profeta. Porque es por medio del Evangelio que Dios transforma nuestros corazones para que nosotros experimentemos arrepentimiento verdadero y no solo remordimiento. Estoy seguro que tú conoces a alguien que te ha dicho, no, sí voy a ir a la iglesia porque yo sé que soy pecador y voy a ir al infierno, pero nunca vienen. Saben que han pecado, pero no vienen a la iglesia, porque es solo remordimiento, no es un dolor por el pecado, es un dolor por las consecuencias. Pero en el contexto de Jueces, Dios nos está enseñando que su mismo pueblo también es proclive a caer en este error, a que nosotros no nos arrepintamos, sino que simplemente experimentemos remordimiento. Y entonces tenemos que entender que esa también es nuestra situación. Tenemos que estar constantemente recordando el evangelio que Dios le recordó a su pueblo para entender o para discernir si lo que hacemos es nada más sentir remordimiento o un
arrepentimiento verdadero. Hermanos, ¿por qué el pueblo de Israel cayó en la idolatría y en la esclavitud en Madián? Pasaron 40 años en paz. Pasaron 40 años disfrutando de la bondad de Dios. Entonces, esa bondad, en vez de producir un corazón que adora a Dios, produjo corazones perezosos, sin devoción. Produjo corazones que no se arrepienten, que solo les remuerde el pecado, pero no hay una transformación en el corazón verdadera. Y nosotros somos propensos a padecer lo mismo. Necesitamos, como Israel lo necesitó, recordar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que somos pecadores. Somos pecadores, es una realidad dura. Somos pecadores, somos egoístas, somos envidiosos, somos orgullosos, tenemos malos pensamientos, pero hay un Salvador para los pecadores. Fue lo que el Señor les estaba diciendo. Ustedes necesitan el Evangelio siempre. ¿Por qué Jesús instituyó la cena del Señor? ¿Por qué hay que hacerlo en memoria de Él? Porque recordarlo nos hace enfocarnos en Él y no en nosotros. Porque eso hace el remordimiento, enfocarnos en nosotros. Mira, te voy a poner otro ejemplo. ¿Has conocido a alguien que dice, no, Dios nunca me va a aceptar, nunca me va a perdonar lo que he hecho? Soy muy malo y no, yo no debo ir ahí con los hermanos, no les voy a hacer daño a la iglesia. Es un remordimiento. ¿En qué está enfocado esa persona? En su mal. Y si es cierto, si es muy malo y no debería venir. Pero ¿qué dice el Señor? A esos malos vengan a mí, yo los haré descansar. Si esa persona se enfocara en la gracia de Dios, en el carácter de Dios, entonces diría, mi pecado es muy chiquito para lo que Dios ofrece. Su gracia es abundante, mucho más que mi pecado, pero está enfocado en Él. Tenemos otra clase de personas, los que dicen, no, Dios es bueno y nos va a aceptar a todos. ¿Sabes? Ellos no están enfocados en el amor, no están enfocados en Dios, aunque dicen que Dios es amor y nos va a aceptar a todos. Ellos están enfocados en ellos mismos. Y aunque no lo dicen así abiertamente, lo que sí tienen en su corazón para decir eso es, Dios no nos puede rechazar, nosotros merecemos que Él nos perdone y nos acepte así como somos porque Él es amor. No están enfocados en Dios, están enfocados en ellos mismos. Remordimiento. Minimizan su pecado, minimizan su culpa. Dios nos tiene que aceptar. Pero ¿sabes qué? Ninguna de las dos te lleva a una transformación verdadera. Hermanos, necesitamos hacer en nuestros corazones lo que el Señor está haciendo con su pueblo. Les envía el Evangelio. ¿Eres pecador? Sí, eres pecador. ¿Eres fracasado? Sí, fracasas y te equivocas mucho. Pero yo he enviado un Salvador para la gente que es como tú. Y por lo tanto está bien que aceptes tu pecado y te arrepientas. Y yo te transformaré. No tenemos que ocultarlo, ni minimizarlo, ni justificarnos. Hay un evangelio para nosotros, hay salvación para nosotros constantemente. La ganó para nosotros en la cruz, somos salvos, pero constantemente necesitamos ir a Él. Ir a Él. Porque de otra manera caeremos en el remordimiento. Donde no hay transformación, donde no hay crecimiento, donde todo se trata de circunstancias y nada más. Hermanos, vamos a leer el versículo 11. Dice así, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
El versículo 11 nos hace ver la situación de Israel. Gedeón estaba escondiendo trigo para que los madianitas no se los quitaran. Era lo mínimo con lo que podían vivir. Vivían una vida muy miserable. Y si tú lees el versículo 11, no hay una respuesta de arrepentimiento por el evangelio que está predicando el profeta. No hay una respuesta del pueblo de Israel. Al contrario, ellos siguen enfrascados en las situaciones. ¿Y por qué es importante señalar esto? Hermanos, Dios no obra hasta que nosotros nos arrepintamos. Eso no es verdad. Dios no obra si nosotros no oramos. Eso no es verdad. Nosotros no limitamos a Dios, ni marcamos los tiempos de Dios, ni nada. Dios obra cuando Él quiere. Y si Dios no fuera tan libre de obrar cuando Él quiere, si dependiera de nuestra iniciativa, entonces Dios nunca obraría. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos arrepentimos porque Él ya empezó a obrar. Nosotros oramos porque Él ya empezó a obrar. Nosotros comenzamos a seguirlo y a buscarlo porque Él ya nos comenzó a buscar desde antes. ¿No dice la Escritura que Él obra el querer como el hacer por su buena voluntad? A menudo la gente, cuando le compartes el Evangelio, te dice, no, es que primero necesito arreglar unas cosas en mi vida. No, es que no puedo ir a la iglesia haciendo lo que estoy haciendo. Remordimiento. ¿Pero qué nos enseña Dios? No tienes que arreglar tu vida antes de venir a Dios. Vienes para que Él transforme tu vida. ¿Verdad que no vas al mecánico, pero primero tienes que arreglar tu carro para podérselo llevar? O no, para ir al hospital no primero tienes que sanarte. Vas porque estás enfermo. Vas a la iglesia porque eres pecador y porque necesitas el evangelio. Pero no vienen porque no hay arrepentimiento, remordimiento. Les duelen las consecuencias del pecado, pero no el pecado en sí. Hermanos, Dios sí quiere cambiar las circunstancias de Israel respecto a los madianitas, pero los ama tanto que no solo quiere cambiar las circunstancias, quiere cambiar sus corazones. Así que debes preguntarte si tú estás pidiéndole a Dios por una situación en especial que te duele, que se te dificulta. Debes preguntarte, ¿es esa la raíz del problema? ¿Un simple cambio de circunstancia? ¿O necesito un cambio en el corazón? ¿Dios está trabajando en mi corazón? ¿O es una simple circunstancia a la que yo necesito resolver? Creo que la respuesta es muy evidente. Las circunstancias no son lo más importante, sino nuestro corazón. Recuerda, tenemos a un Dios amoroso. Dios es tan amoroso con su pueblo que a pesar de que ellos han sido idólatras y traicioneros, Él envía circunstancias no para destruirlos, no para castigarlos sin sentido, sino para transformar sus corazones y para traerlos a ellos otra vez. Ese es el corazón del Evangelio, hermanos. Dios envió a su Hijo Cristo a morir por pecadores. No minimicemos nuestro pecado. La idolatría que cometían los israelitas no era nada más ir y cambiarse de templo. Ellos sacrificaban a sus niños recién nacidos a Baal, los ponían en el fuego, hacían un montón de cosas abominables para Dios, no era cualquier cosa.
pero Dios es misericordioso y bondadoso. No hagamos ojos ciegos a nuestro pecado, no lo minimicemos, porque tenemos a un Dios clemente que transforma nuestros corazones para arrepentirnos de verdad y no vivir en ese ciclo vicioso de puro remordimiento. Como las personas que las meten a la cárcel. Puede robar algo, lo metieron a la cárcel, sale, ¿y qué hace cuando sale? Vuelve a robar. Porque no hay una transformación de un corazón, es remordimiento nada más. No le duele ser un criminal, le duele que lo atrapen. Y esa es una vida muy miserable. Dios le dio la tierra prometida a Israel para vivir en abundancia, pero por su pecado no están disfrutando la abundancia que Dios les da. Y eso pasa con los cristianos. Por su idolatría, por su incredulidad, por su necedad, no disfrutamos la abundancia que Dios nos ha preparado en Cristo. El gozo, la paz, la plenitud que podemos disfrutar, nuestra idolatría, nuestro pecado, nos la quita. Ahí la tenían, a su disposición, pero la cambiaron por algo más. Hermanos, que no pase eso con nosotros. Que no reine el remordimiento en nuestras vidas, sino que seamos personas, hijos suyos, que se arrepienten de verdad, que les duele el pecado y no una simple conducta, y no las consecuencias y las situaciones, sino el corazón del problema. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Dios, que obres en nuestros corazones y nos concedas esta gracia, Señor, de no vivir con miedo a las consecuencias, sino vivir anhelando, agradarte, Señor, tu presencia y nuestra comunión contigo. Ayúdanos a no ser religiosos, a no ser necios como el pueblo de Israel, sino a serte fieles y a vivir con devoción para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.